Entonces, vamos a comenzar. Primero, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo es que existen tantos idiomas en el mundo? ¿No? ¿Por qué hay tantos idiomas en el mundo? Digo, podamos pensar nosotros ya de por sí con tantas personas, tantos idiomas, aprender un nuevo idioma para comunicarnos con personas de otro lenguaje, toda esta situación que hay hoy en día, básicamente nos preguntamos, ¿cuándo fue que comenzó? ¿Cuándo fue y dónde fue que comenzó toda esta cuestión de que hay diferentes idiomas? Bueno, analicemos pues. Primero, antes que nada, lo que debes de saber es que si nosotros nos vamos al primer libro de Bereshit, el libro de Génesis, podemos ver este tema tan interesante. Aquí vemos un grabado de esa época, ¿sí? Y ahí se puede ver el tema de la Torre de Babel. En Génesis, ahí es a donde Dios habla el tema directamente de las lenguas. Desde el momento en el que aparecieron distintos idiomas en este mundo, entonces este es el punto, la Torre de Babel. Nos relata directamente en el libro de Génesis que antes de que pasara lo de la Torre de Babel, mucho antes de eso, todos los seres humanos que existían en aquella época, todos, sin excepción, hablaban un solo y único idioma. Y entonces así es como vemos que empieza la historia. En el libro de Génesis, en el capítulo 11 y en el verso 1 nos dice, tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Todos hablaban un solo lenguaje. Ahora, vamos a analizar. Todos hablaban un lenguaje. ¿Cuál era este lenguaje? Este lenguaje que hablaban en aquel entonces, antes de que se diera la cuestión de la Torre de Babel, es un lenguaje conocido como Lashon HaKodesh, para sus notas. Lashon HaKodesh significa básicamente el lenguaje sagrado. ¿Por qué el lenguaje sagrado? Este lenguaje es un lenguaje que surge no en el ser humano, surge en Dios. Entonces, por eso es que se le considera como algo sagrado, como algo santo. Lashon significa la lengua o el lenguaje, HaKodesh, el lenguaje sagrado, ¿de acuerdo? Así lo tenemos que observar, nos vamos a dar cuenta que este lenguaje básicamente es el primer lenguaje que Dios se presenta y le enseña al ser humano. Cuando el ser humano es creado, este es el lenguaje que se le da. ¿De acuerdo? Con el paso del tiempo, este lenguaje termina llamándose hebreo. Vamos a hacer un pequeño análisis de cómo fue que Lashon HaKodesh se le terminó llamando hebreo. Bueno, lo primero que tienes que saber con respecto al lenguaje y los idiomas que existen hoy en día es que este es un tema, el primer tema más básico que debemos de saber todos, es este. Lashon HaKodesh, o sea, el lenguaje divino, que en el tiempo se convierte en el hebreo. ¿Cómo es que sucede? Bueno, podemos ver, por ejemplo, qué es lo que sucedió con respecto a la Torre de Babel, como habíamos visto aquí anteriormente, ¿sí? Uno de los puntos que sucede con la Torre de Babel es que los seres humanos, según la historia que nos relata en el libro de Génesis, es que los seres humanos se unieron, todos se unieron, se juntaron para crear una torre, para llegar tan alto como se pudiera al cielo y de alguna manera confrontar a Dios. Y al hacer esto, ellos podrían supuestamente derribar a Dios, y ahí es cuando podemos ver que Dios los frena, los detiene, y al detenerlos, la forma de detenerlos es para que ellos no pudieran seguir construyendo
y no se entendieran, cambia sus idiomas, cambia sus lenguajes. Y al cambiar sus idiomas y sus lenguajes, los hombres entre ellos se empiezan a confundir y dejan de poder comunicarse entre ellos. Entonces, como ya no podían hablar el mismo idioma, no se entendían. Y al no entenderse, lo que empezó a suceder es que ya no pudieron seguir trabajando juntos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un análisis muy interesante, por ejemplo, del hebreo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos con respecto al lenguaje sagrado, ¿sí? ¿A cuál es el lenguaje que hablaban antes de que se hiciera la Torre de Babel? Todos hablaban, como decíamos, el hebreo. Todos hablaban el hebreo. Ahora, ¿qué significa la palabra Babel? La palabra Babel significa para nuestras notas confusión. O sea, ahí llegó el momento de confusión. Según la tradición hebrea, al idioma se le tiene que visualizar de esa manera, como el lenguaje que viene de Dios. Ahora, hay un punto muy interesante que debemos de saber aquí. El primer hombre, que es Adán, ¿sí? Adán hablaba solamente en hebreo. Él hablaba en hebreo antiguo, ¿sí? Y fue quien le dio nombre a los animales. Los nombres que le da a los animales son nombres en hebreo. Cuando Dios crea a la mujer, que aquí vemos, mujer, vamos a observar, por ejemplo, cómo está compuesto el hebreo. Cuando Él crea a la mujer, Adán, al ver a la mujer, ¿cómo le dice? Le dice, ella será llamada Isha. O sea, en hebreo se le dice Isha. ¿Qué significa Isha? Mujer, ella, ¿no? ¿Por qué? Porque al varón se le dice Ish en hebreo. Entonces, porque fue tomada de Ish, se llamará Isha. Entonces, de aquí comprendemos que todo era correspondiente, todo era exacto, todo era exacto. En este punto podemos observar el lenguaje Ish, varón, Isha, mujer. Entonces nos podemos dar cuenta que el lenguaje está muy, muy perfecto en este punto. También debemos de saber que el verdadero nombre de Adán es con M, no es con N. Adán, con M al final. Porque Adán viene de la raíz de la palabra Adamá. Adamá significa suelo o tierra. Y es porque el hombre fue creado del polvo de la tierra, del suelo. ¿De acuerdo? Entonces, veamos cómo es que funciona. Primero, vamos a ver la línea del tiempo. Primero, Dios crea a Adán y le enseña el lenguaje divino. Entonces, él es el primero que empieza hablando hebreo. Pero porque la Shona Kodesh, el lenguaje sagrado, un lenguaje único, que el hebreo es tan profundo que dentro de cada letra hay muchas cosas, hay números, hay vibración, hay sonidos, hay notas musicales, hay figuras, hay potencias o valores potenciales, ¿de acuerdo? Hay valores numéricos dentro de cada letra. O sea que el hebreo puede tener un código y dentro del mismo muy profundo. El primero que recibe el lenguaje sagrado es Adán. De ahí pasan 10 generaciones y llega el diluvio con Noé, y Noé sigue hablando hebreo. Él es el que sigue hablando hebreo como todos los que existían en ese tiempo. Después del diluvio se vuelve a poblar la tierra y llega la generación de Babel, como decíamos, de la confusión. Ya estando en la etapa de Babel, ahí es cuando Dios confunde a los seres humanos y los seres humanos empiezan a hablar otro lenguaje. Solamente aquellos que seguían sirviendo a Dios y teniendo una conexión con Él, siguieron hablando el lenguaje sagrado. Ese no cambió para ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que se dio la Torre de Babel, dicen los sabios, que todos los idiomas que surgieron de ahí fueron básicamente, se puede entender que aproximadamente 70 idiomas distintos, pero que todos estos idiomas, que hoy en día, por cierto, ya son más, no solo son 70, son muchos más, ¿sí?
porque van creando sus subdivisiones, como bien sabremos. Debo de saber que todos los lenguajes que existen en el mundo son hebreo, todos, pero no son el hebreo original, son un hebreo defectuoso o un hebreo incompleto, ¿de acuerdo? Voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, en hebreo, si tú quieres decir trabajo, se dice, una forma de decir trabajo es labod. En español, nosotros también al trabajo le decimos labor, con R al final, labor. ¿Ya se dio cuenta que se refiere a trabajo? Puedo mostrarte una infinidad de palabras hebreas que tienen tanto un significado similar en el español, pero a su vez son muy similares, pero no son la misma palabra, tienen ciertas similitudes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que básicamente todos los lenguajes vienen del hebreo, ¿sí? Después de esto, pasan desde Noé y entre la Torre de Babel, surge otro hombre que se llama Abraham. Abraham, pongan mucha atención, entre Adán a Noé son 10 generaciones, y de Noé a Abraham son otras 10 generaciones, a donde se sigue manteniendo el lenguaje hebreo. ¿De acuerdo? Después de esto, sí surge, decíamos, nos quedamos en Abraham, que es el número 4, y en el número 5 vamos a ver que Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, que después se convierte en Israel, e Israel tiene un hijo que se llama Joseph, y él es el que se lleva a todos sus hermanos, a su padre, y viene Moshe. Moshe es también, él sigue manejando el idioma en hebreo. Aquí con Moshe, cuando Dios se presenta con Moshe, con Moisés, como lo quieran llamar, ahí con Moisés, le da la Torá, le entrega la Torá, y se la entrega en el idioma sagrado, que decíamos la Shona Kodesh. Le entrega la Torá en el idioma sagrado. Ese idioma no cambia, llega la entrega de Moisés, y ahí con Moisés este lineamiento. Cuando Moisés llega el momento de partir de este mundo y ya va a morir, escribo un compendio que lo conocemos como la Torá. Recuerdo que Bezrat Hashem, en la siguiente clase probablemente vamos a hablar de eso. Y este compendio que le da a Moisés, Moisés lo escribe igual en el idioma sagrado. ¿Estamos? En la Shona Kodesh. Ahí es cuando, después de que Moisés le entrega a cada uno de las tribus por tribu, hace 12 pergaminos con esta información para cada tribu, y hace un 13avo más que se pone dentro del arca de la alianza, del pacto, y se guarda, el cual sigue hasta hoy en día. Desde ahí comienza la enorme labor de la responsabilidad que reciben los descendientes de Abraham. Todos los descendientes de Abraham, desde ese momento, reciben la obligación de enseñar este idioma, esta enseñanza a sus hijos y a sus nietos por todas las generaciones que existan. Es una obligación que recibe este pueblo. El pueblo adquiere la obligación de conservar y preservar la lengua sagrada, de enseñarla, y de que esa información que les dio Moisés se mantenga intacta eternamente. Esto conlleva que cada letra tiene una proporción de tamaño exacta, y entre cada palabra debe de haber un espacio de proporción exacta. Cada vez que se repite o que se sigue mandando esta información de generación en generación, está totalmente prohibido que reciba alguna alteración. Esto quiere decir que si hoy nosotros llegáramos, por poner un ejemplo, a encontrar el arca de la alianza y abriéramos el arca de la alianza, vamos a encontrar dentro del arca de la alianza un Sefer Torah, o sea, un libro de Torah, de las instrucciones que le dio Dios a Moisés.
Y si tú comparas ese pergamino con otro pergamino que se haya hecho actualmente, son totalmente iguales. No hay ni siquiera un punto, una coma, un guión o un espacio que sea diferente. Hasta ese nivel ha llegado el pueblo. Después de que Moisés muere, deja a cargo a Osea ben Nun, que todos lo conocemos como Yehoshua, ¿no? Y aquí comienza la labor de Israel. Empiezan a conquistar el territorio, la tierra prometida, y desde ese entonces hasta hoy en día, el lenguaje se ha preservado. Entonces, este lenguaje esta lengua sagrada de Dios se mantiene viva desde el tiempo que fue creado el primer hombre, Adán Rishon, conocemos Adán, ¿sí? Y llega hasta hoy en día manteniéndose en esa misma proporción. ¿De acuerdo? Entonces, decíamos, Abraham mantuvo el idioma hebreo con él, lo transmite de generación en generación hasta la salida de Egipto, y entonces cuando Moisés escribe la Torá, la escribe también en hebreo, y de la misma forma todos los demás libros de lo que lo podemos decir hoy en día que la gente conoce comúnmente como Biblia, todos los libros de la Biblia que comúnmente les dicen Antiguo Testamento, que explicaremos después por qué está mal esa explicación, pero todos estos fueron escritos en hebreo. Entonces, ¿de dónde viene la palabra hebreo? Bueno, viene con Abraham. Abraham cruza el río que en ese tiempo se encontraba él en Ur de los Caldeos, y cruza el río de Hebrón, y de ahí es que le preguntaban a Anal, ¿tú de dónde vienes? No, vengo de Hebrón, ¿no? Entonces eres un hebreo. Y ahí fue cuando se le tituló como hebreo, ¿de acuerdo? Como él hablaba la Shona Kodesh, el lenguaje, entonces así se empezaron a decir, bueno, son hebreos, ¿cuál es su lenguaje? El hebreo. Y así fue como la Shona Kodesh terminó llamándosele hebreo. Algo que tenemos que decir es que realmente entre judíos y cristianos creemos en una misma cosa. Creemos que Moisés y que los profetas reciben de Dios la orden de escribir los libros de la Biblia. Eso es algo que nosotros sabemos que así sucedió. Pero aquí cabe hacernos una pregunta muy importante. ¿De acuerdo? Sí, decíamos, la pregunta sería, ¿por qué Dios escogió el idioma hebreo? ¿Por qué eligió el idioma hebreo para transmitir su palabra? La respuesta es muy simple, porque el hebreo es el lenguaje que Dios utiliza y que Dios tuvo la intención que todos los hombres hablaran aquella lengua desde el inicio. O sea, Dios siempre tuvo como intención que todos los seres humanos tuvieran un mismo lenguaje. Pero, como estuvimos estudiando, por la rebelión de los que estaban construyendo la Torre de Babel, entonces Dios tuvo que castigarlos con confusión, o Babel, como decíamos, ¿de acuerdo? Con confusión de las lenguas, ¿de acuerdo? Y esto fue lo que llevó a que los hombres después ya no se pudieran entender. Ahora, decíamos que las lenguas que salieron de ahí ya no tenían carácter sagrado, ya no tenían la misma proporción sagrada que la lengua original, o sea, la Shona Kodesh. Ahora bien, saber todo esto que estamos diciendo es muy, pero muy, muy importante, porque comprender los versículos que se encuentran en la Biblia es sumamente importante saber este tema. Voy a explicar por qué. Todos los grupos cristianos se basan en la Biblia, todos. Pero el problema que tienen es que han olvidado o no han considerado que la Biblia que tienen en sus manos es solamente una traducción, no es el lenguaje inicial. Entonces, dentro de las traducciones vamos a encontrar muchas versiones. Está, por ejemplo, la Vulgata de San Jerónimo, la Reina Valera, o sea, Casidoro Cipriano de Valera, ¿no? Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, la Biblia contemporánea, bueno, podemos decir muchas, ¿de acuerdo?
pero la mayor cantidad de versos que existen son en otros idiomas. Y la mayoría de Biblias que existen traducidas están traducidas principalmente al idioma inglés, por si no lo sabían. Entonces, ¿qué pasa? Que ese es el detalle de estudiar la Biblia en una traducción. Ahorita lo vamos a analizar. Porque la Biblia original, que comúnmente le han maldicho o que le han dicho de una manera equivocada Antiguo Testamento, es totalmente en hebreo. Y algo que tienes que saber para tus notas es que la Biblia hebrea sigue siendo la misma desde que fue escrita hasta nuestros días. No ha cambiado. Esto lo queremos dejar muy claro. No cambió nada, nada se le modificó, sigue siendo la misma. Y ni siquiera una letra de la revelación divina puede ser cambiada. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es tan importante saber esto? Te voy a explicar el porqué. Y hoy les voy a dejar una tarea para que esta tarea el siguiente martes la podamos revisar. Por ejemplo, ¿qué les parece si analicemos? Vamos a ver que hay diferentes versiones de este capítulo. Vamos a ubicarnos en el libro de Proverbios en el capítulo 1 y en el verso 7. Y vamos a ver las diferentes versiones que existen, traducciones que se han hecho de este mismo texto. Y lo vamos a analizar. Veamos, por ejemplo. Número 1. La Biblia católica. En la Biblia católica, Proverbios 1:7, dice: el temor de Yahweh es el principio de la ciencia. Los necios desperdician la sabiduría y la instrucción. ¿Listos? Ahora vamos a otra versión. Reina Valera 1960. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿De acuerdo? Vamos con otra versión. La versión Dios habla hoy. En la versión Dios habla hoy dice: la sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Ahora veamos otra versión más. Nueva traducción viviente. Dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Ahora, analicemos. Pongamos un poquito de atención y vamos a observar algo muy importante. Miren, por ejemplo, para una versión, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero para otra es el principio del conocimiento o de la ciencia. Y para otra versión es el temor de Dios y para otra es honrar a Dios. Entonces aquí cabe hacernos una pregunta. ¿Cuál es la más cercana? ¿Cuál es la correcta? O sea, que el punto central de este tema está en que nos demos cuenta que muchos afirman y mucha gente yo me topo que dice: yo solamente voy a confiar en lo que diga la Biblia. Si está en la Biblia, yo lo voy a creer. Y si no está en la Biblia, yo no lo voy a creer. ¿De acuerdo? Mucha gente se acerca conmigo y me dice: vale, yo voy a aceptar tus palabras, pero si están aquí en la Biblia. Si están en la Biblia, no lo voy a aceptar. Así me dice la gente. Pero debemos de preguntarnos algo muy importante. ¿Qué dice exactamente? Y solamente en hebreo, que muy claro, decimos sin mayor duda cuál es el verdadero mensaje. ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere mandar? Solamente lo podremos entender en hebreo. Concluimos con esto, que leer un texto en idioma original nos va a ayudar, nos va a hacer comprender de manera completa el mensaje que encierra aquel texto, para que no nos vayamos con nuestra idea propia y podamos saber exactamente qué es lo que dice. Ahora, quiero decirte algo con mucho cariño, con mucho amor. Un cristiano sincero, lo que hace él es que cuando llega a la religión cristiana, adquiere una Biblia y él lo va a saber, que agarra la Biblia y continúa sus estudios con mucha alegría. Él va muy feliz, es una buena persona, tiene gran fe, quiere servir a Dios,
pero va sin preguntarse si la Biblia que lleva en sus manos está correctamente traducida o no. Y esta es una pregunta que se debería de estar haciendo. Entonces, cuando llegan comúnmente a la religión, hay muchas religiones que te proponen y te dicen, mira, todos vamos a usar la versión de Reina Valera, porque pues, es la que todos usamos, pero ni siquiera han revisado si realmente esa traducción sirve o no sirve para poderla estudiar. Entonces dan por sentado que aquella Biblia que les dieron es la palabra de Dios, pero te digo con todo cariño, con todo amor, si tú te detienes un poco a pensar, vas a ver que esa Biblia es solamente una traducción y esta siempre va a ser limitada. Desde el momento en el que es una traducción ya tiene limitaciones. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos nosotros comprender la importancia del idioma hebreo. Y si queremos nosotros estudiar la Biblia, no podemos estudiar la Biblia si no podemos adentrarnos a lo que realmente dice el hebreo, para poder tener una comprensión clara y poder arribar a conceptos más exactos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Tenemos que tener claro para nuestro resumen. 1, ¿qué dice exactamente el texto? 2, ¿cuál es el verdadero mensaje del texto? 3, ¿cuál es el significado de los versículos? Y por último, recurrir al idioma original, que es el hebreo. Ahora bien, vamos a tomar un último ejemplo para entenderlo. A la versión Reina Valera como la versión que más se utiliza. Vamos a analizar el libro de Éxodo en el capítulo 3, verso 13 y verso 14. Según la versión de Reina Valera, dice de la siguiente manera: dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, o sea, y les pregunto, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les responderé? Entonces respondió Dios a Moisés, dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Ok, pero si nosotros nos vamos a la verdadera traducción desde el hebreo, la traducción en hebreo dice así, y dijo Dios hacia Moshe, seré el que seré. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, seré, me ha enviado a vosotros. Entonces, sí es un pequeño ejemplo de la importancia del idioma hebreo sobre el tema de estudiar las escrituras. Porque según la tradición hebrea, que decíamos que la Shona Kodesh, la lengua sagrada, este versículo, precisamente este versículo de la Torá, es un versículo muy importante, porque en este versículo dice uno de los nombres sagrados de Dios, Y si nosotros vemos el versículo en la versión Reina Valera, nos dice, yo soy el que soy, mientras que la traducción original nos dice, yo soy el que seré. Pregunto yo, ¿hay una diferencia en decir yo soy y decir yo seré? Nos podemos hacer nosotros una pregunta que creo que todos nos hemos hecho anteriormente. ¿Qué hay de malo en traducir la Biblia? ¿Cuál es el problema de traducir la Biblia? Mira, te voy a hablar con honestidad. Traducir la Biblia correctamente va a ser de muchísima ayuda. Si se traduce correctamente, va a ayudar muchísimo. Pero cuando tú traduces la Biblia equivocadamente, va a traer con esto una serie de errores muy importantes. Y el error más importante es que, como decíamos anteriormente, muchas doctrinas, muchas formas de pensamiento y muchas cosas que las personas establecen como verdad en su pensamiento, ¿sí? Sobre estos versículos, lo que hace la gente es que ve estos versículos, los establece como una verdad, cuando este versículo está mal traducido.
Entonces la mayoría de las traducciones de la Biblia a través de los tiempos han estado equivocadas, la mayoría. Y todo esto es porque hay una falta de conocimiento. ¿Cuál es la falta de conocimiento? La falta de conocimiento sobre el idioma hebreo. Entonces, ¿qué pasa? Muchos traductores se ponen a estudiar hebreo y se ponen a traducir la Biblia, pero sus estudios fueron muy escasos, muy bajos en esta labor. Ahora vamos a ver qué tan importante es. Vemos en el libro de Nehemías, en el capítulo 13 y en el verso 23, que hubo un momento, dice así: asimismo en aquellos días, a judíos que habían tomado mujeres de Azot, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Azot, porque no sabían hablar judaico, ¿qué quiere decir? Hebreo, sino que hablaban conforme a la lengua cada uno. O sea, llegó un momento en la vida, vamos a observar aquí con el profeta Nehemías, nos dice que él reprende, regaña, castiga a aquellos judíos o pueblo de Israel que en ese momento no mantuvieron el lenguaje hebreo y lo descuidaron por estar casándose con personas que no fueran de su misma tribu, de su misma nación, de su mismo lenguaje, y con esto se fue olvidando. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que es muy importante, aquí hay mucha importancia que tiene para el pueblo de Israel seguir este lenguaje. O sea, hay registros naturales donde dice: aquel que pierde este lenguaje se le tendrá que llamar la atención para que retome su camino. ¿De acuerdo? Entonces, en cada cultura, pongamos mucha atención, cada cultura existen expresiones propias de lugar. Un ejemplo, en Argentina hay algo que se le dice argentino en el lenguaje criollo. Entonces, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo quiero traducir al idioma inglés expresiones criollas de los ajenos? Va a ser muy difícil porque probablemente utilizarías otra palabra del inglés que sea similar, pero nunca podrías llegar a expresar completamente lo que intenta decir la palabra en sí misma. Entonces, ya desde que tú traduces, te vas a dar cuenta que no puedes conocer o llegar a la expresión de esa palabra, porque hay que conocer mucho del entorno cultural para entender el lenguaje propio del lugar. O sea, no solamente tienes que traducir la lengua, sino entender, como decíamos en la clase anterior, el entorno cultural, saber por qué la cultura lo dice de esa manera. Así que, para concluir, lo mismo sucede con la Biblia. Con la Biblia hay dos cosas que son muy básicas que debemos de entender. Uno son los hebraísmos. Hay muchos hebraísmos. Y otra es que también hay expresiones propias, del mismo lenguaje, las cuales, para que tú las llegues a comprender, hay que conocer muy bien el entorno cultural hebreo. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando un traductor traduce el hebreo, pero no conoce ni los hebraísmos, ni las expresiones propias de la cultura, por la misma falta de esa comprensión de dichos hebraísmos, muchas veces lo que ha sucedido con los traductores es que se han malinterpretado las escrituras y a causa de esto han aparecido doctrinas equivocadas por todos lados, pero por todos los lados de los que lo traducen. ¿Ok? El objetivo de que nos vayamos a la traducción directa del hebreo ayudará mucho a que podamos ver con mayor claridad cada tema y no terminemos confundidos. ¿De acuerdo? Así que, ya para cerrar el tema, me quiero despedir con un texto, como lo hago cada que cierro un tema, y este es el texto del libro de Sofonías en el capítulo 3 y en el verso 9. Dice así: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Dios, para que les sirvan de común consentimiento. Algo que debes de saber es que la explicación de la tradición hebrea es que se refiere, cuando habla de pureza de labios, que hay en este versículo, se refiere a que en aquel tiempo devolveré a todos los pueblos el hebreo.
en aquel tiempo devolveré a todos el lenguaje sagrado, para que me sirvan todos en común consentimiento, que todos lleguen a esa meta y que todos y cada uno de nosotros que venimos de otros países, amén, y que estamos en este proceso de aprendizaje, que buscamos a Dios con todo sincero corazón, también podamos llegar a esa meta de poder entender claramente lo que Dios pide para nuestro servicio a Él y que lleguemos a completarlo prontamente en nuestros días, juntos, todos, en este proceso de aprender.